A ver, la inteligencia artificial ya escribe código, diseña imágenes, analiza bases de datos enormes y todo en cuestión de segundos. Y es casi imposible no ver eso y sentir como una punzada de ansiedad, ¿no? Esa pregunta que queda flotando. ¿Cuánto falta para que pueda hacer mi trabajo? Es que es la pregunta del millón, y es súper válida. Vemos un avance que parece exponencial, y la reacción natural es esa, la incertidumbre. Las fuentes que analizamos hoy abordan justamente esa inquietud. Pero, y esto es lo interesante, desde un ángulo que quizás es menos apocalíptico y mucho, mucho más práctico. Exacto. Porque al sumergirnos en todo este material, la narrativa dominante no es la de humanos contra máquinas. Es otra cosa. La idea que emerge con más fuerza es que la IA no viene a quitarnos el empleo, sino a transformar las tareas de ese empleo. Para entenderlo, las fuentes proponen como un viaje conceptual. Empezamos con una analogía muy simple, casi industrial, y de a poco la vamos a ir complejizando. ¿Te parece? Me parece perfecto. Empecemos por la idea de la IA como un montacargas. Eso, el montacargas. Es la analogía más accesible y, en muchos sentidos, la más inmediata. Pensemos en eso, un montacargas en un almacén. Esa máquina no reemplazó al trabajador, sino que lo liberó de la tarea más agotadora y a veces peligrosa, levantar cientos de kilos. Y de repente, ese trabajador pudo usar su energía, su cerebro, para tareas de más valor, ¿no? Organizar el inventario, optimizar rutas, gestionar la logística. O sea, el montacargas se encargó del trabajo pesado. Y la IA, según esta visión, es nuestro montacargas cognitivo. Se encarga de las tareas mentales que son repetitivas, tediosas, para que nosotros podamos enfocarnos ¿en qué exactamente? En la estrategia. Y ojo, que esto no es futuro, ya está pasando. Tenemos un informe de Globant que lo pone en números para el área de marketing. Los equipos que usan IA están ahorrando en promedio 3 horas y media por semana, por persona. ¡Wow! Es un montón de tiempo. Es muchísimo. Y ese tiempo no se convierte en una pausa para el café más larga, se reinvierte. Se usa para planificar campañas, para analizar al consumidor de forma más profunda, para ser más creativos. Dejas de mover cajas mentales para empezar a diseñar todo el almacén. Entiendo. Y vemos ejemplos así de claros en otros campos. Pienso sobre todo en áreas muy técnicas, como la programación, donde la amenaza parece más directa. Sin duda. Una de las fuentes, de Mentores Tech, habla específicamente de esto. La IA automatiza la escritura de lo que llaman boilerplate code, que es ese código repetitivo y estructural que todo programa necesita, pero que en sí no aporta un valor único. O también se encarga de las pruebas unitarias, esas verificaciones chiquitas para asegurar que cada pieza del software funciona. Lo más mecánico, digamos. Exacto. Son tareas esenciales, pero mecánicas. El programador, ya liberado de eso, puede concentrarse en la arquitectura del sistema, en resolver el problema de negocio de fondo, que es algo infinitamente más complejo. O sea que el valor se desplaza de la ejecución a la concepción. Precisamente. Y no solo en tecnología, ¿eh? Forbes menciona cómo los LLM, los grandes modelos de lenguaje, ya están agilizando la tramitación de reclamos en aseguradoras o resumiendo solicitudes hipotecarias. Extraen los datos clave de cientos de páginas de forma automática. El principio es el mismo, automatizar lo repetitivo para potenciar lo humano. De acuerdo, la idea del montacargas es muy clara. Nos quita el peso de encima. Pero, y aquí es donde me surge una duda, un montacargas es una herramienta que uno usa y deja a un lado. Es pasiva. Y por lo que he leído en estas fuentes, la interacción con la IA parece ser algo mucho más dinámico. La analogía del montacargas como que se empieza a quedar corta, ¿no? Totalmente. Se queda corta porque solo describe la primera fase, la automatización de tareas simples. Pero la tecnología ya evolucionó hacia un modelo de asistencia. Y ahí es donde entra la segunda gran idea que proponen las fuentes, una que se ha vuelto viral, el modelo del copiloto. Me llamó mucho la atención esa palabra. Una de las fuentes, de Mammoth Capital, lo dice de una forma muy potente. Dice, la IA es el copiloto más listo del mundo, pero necesita un piloto humano que le diga a dónde ir. E insisten, la clave es ser el piloto. ¿Qué significa eso en la práctica?
Significa entender la diferencia fundamental entre una herramienta y un asistente. Un copiloto de IA, como lo define Expand Latam, no está diseñado para reemplazar, sino para complementar. Pensemos en un avión. El copiloto no vuela el avión solo, ¿cierto? Su función es asistir al piloto. Monitorea sistemas, ofrece datos cruciales, maneja comunicaciones, ejecuta tareas secundarias. Y todo para que el piloto pueda concentrarse en la estrategia de vuelo, en la ruta, en las decisiones críticas. Sobre todo si hay turbulencia. ¿Y ya existen estos copilotos en el mundo laboral? Digo, más allá de la metáfora. Claro, están por todas partes. El más famoso es quizá GitHub Copilot para los desarrolladores. No escribe el programa por ellos, pero le sugiere líneas de código, autocompleta funciones, detecta errores. Aumenta muchísimo su productividad. Ajá. O pensemos en Einstein AI de Salesforce. Ayuda a los equipos de ventas a personalizar la comunicación con miles de clientes, algo que sería imposible hacer a mano. Incluso hay herramientas internas como ChatPWC, que es un copiloto que ayuda a los empleados a encontrar respuestas precisas dentro de una base de conocimiento gigante. Entonces, ¿la dinámica es que la IA hace un primer borrador o un primer análisis? Exacto. Y el humano refina y decide. Tal cual, el copiloto puede redactar ese correo, analizar los datos de ventas de los últimos 5 años o resumir un documento legal de 200 páginas en 30 segundos. Pero el piloto humano es quien establece el objetivo. ¿Para qué quiero este análisis? Es quien evalúa el resultado. Este borrador de correo tiene el tono adecuado para este cliente específico. Y, lo más importante, es quien toma la decisión final y asume la responsabilidad ética y legal del resultado. El avión sigue siendo tuyo. Ese punto de la responsabilidad es crucial, porque implica que el juicio humano no solo no desaparece, sino que se vuelve más importante que nunca. Recuerdo una cita de una investigadora de Datai en las fuentes que decía algo como: no todo es automatizable. Estas decisiones requieren de una supervisión crítica. Un copiloto puede analizar datos de contratación, pero no entiende los sesgos inconscientes, o la cultura de la empresa, o el potencial de una persona que no se ve en un currículum. Esa es la frontera. El copiloto maneja la información. El piloto maneja el contexto, los matices, la empatía. La IA no entiende el miedo de un cliente, la dinámica de poder en una negociación o las implicaciones a largo plazo de una decisión. Ahí, el humano es, y va a seguir siéndolo por mucho tiempo, insustituible. Entendido. Pasamos del montacargas, que nos quita trabajo, al copiloto, que nos asiste activamente. Si aceptamos este nuevo rol de piloto, la pregunta obvia es: ¿estamos preparadas para volar? Porque manejar un montacargas es una cosa, pero pilotar un avión de alta tecnología es otra muy distinta. Esto me lleva a pensar que necesitamos un nuevo conjunto de habilidades. Inevitablemente. Y aquí es donde todas las fuentes convergen en la tercera gran idea: el rediseño de habilidades, o reskilling. Lo que antes llamábamos, a veces un poco despectivamente, habilidades blandas, o soft skills, ahora se están convirtiendo en las verdaderas power skills. Son el factor diferenciador. ¿Y por dónde empieza una a construir ese nuevo conjunto de habilidades de piloto? Bueno, las fuentes las agrupan en dos grandes áreas. La primera es una habilidad técnica, pero de un tipo nuevo: aprender a comunicarse eficazmente con el copiloto. A esto se le llama prompt engineering. Y no es tan esotérico como suena, ¿eh? Es simplemente el arte y la ciencia de dar instrucciones claras y precisas a la IA para obtener el mejor resultado posible. O sea, no es solo preguntar, es saber cómo preguntar. Es la diferencia entre decir escribe un texto de marketing y dar una instrucción mucho más rica. Por ejemplo, una técnica que menciona Zero Moment Marketing es el role prompting, que consiste en asignarle un rol a la IA. En lugar de pedirle mejora este texto, le dices: actúa como un director creativo de una agencia de publicidad con 20 años de experiencia y reescribe este eslogan para que resuene con un público joven y urbano. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Total. Y según un estudio que citan, un cambio tan simple como ese puede hacer que las respuestas sean hasta un 42% más precisas y útiles. Pasas de tener un asistente genérico a tener un especialista a tu disposición. Fascinante. Es como aprender a hablar el idioma de la máquina, para que trabaje para ti. ¿Y cuál sería la segunda área de habilidades? La segunda área es el núcleo de lo puramente humano. Son esas capacidades que la IA, por su diseño, no puede replicar.
El artículo de Mamut Capital las desglosa muy bien. Primero, el pensamiento crítico y la curiosidad radical. La IA es excelente para analizar el pasado y decirte el qué. ¿Qué pasó con las ventas? Pero el humano es quien debe preguntar el por qué. ¿Por qué cayeron las ventas en esa región? Y sobre todo, el y sí. Y si probamos un enfoque completamente nuevo que no está en los datos históricos. La chispa de la innovación, claro. Exacto. Luego está la inteligencia emocional y la conexión humana. Un sistema puede gestionar un proceso de quejas, pero solo un humano puede gestionar a un cliente furioso, escuchar, empatizar y convertir una mala experiencia en lealtad. Solo un humano puede inspirar a un equipo, negociar sintiendo la tensión en la sala o construir confianza. Y finalmente, la adaptabilidad y la creatividad. La IA opera con los datos que tiene. Sigue el manual. Un humano puede improvisar, romper las reglas y escribir un manual nuevo cuando el viejo ya no sirve, como en una crisis o una oportunidad inesperada. Y esto no es solo una reflexión filosófica, ¿cierto? Los datos del mercado laboral parecen confirmar esta reconfiguración. Recuerdo que las fuentes mencionaban un informe del Foro Económico Mundial. Correcto. Ese informe es clave. Proyecta un crecimiento neto de 78 millones de empleos para 2030. No habla de una destrucción masiva, sino de una reconfiguración. Los roles que más crecen, especialistas en IA, analistas de Big Data, expertos en sostenibilidad, no son solo técnicos. Requieren una mezcla de conocimiento técnico con pensamiento estratégico, creatividad. Mientras tanto, los roles que más decrecen son los administrativos, los de entrada de datos, justamente las tareas del montacargas. La evidencia es bastante clara. Es como si todo el tablero de juegos se estuviera reordenando. Al principio de la conversación, partimos de la ansiedad del reemplazo. Pero después de explorar estas ideas, la sensación es diferente. Parece menos una amenaza y más una redefinición de nuestro propio valor. Es una excelente manera de verlo. Pasamos de la IA como un montacargas que nos libera de lo tedioso, al copiloto que nos asiste en tareas complejas. Y eso nos obliga a un rediseño de habilidades, a enfocarnos en lo que nos hace irreemplazablemente humanos, nuestra capacidad de dirigir, de crear, de conectar y de pensar críticamente. El futuro entonces no parece ser de quien compita contra la IA, en tareas mecánicas. Esa es una batalla perdida de antemano. En absoluto. El futuro pertenece a quien aprenda a dirigirla, a quien sepa ser un buen piloto. La tecnología se está haciendo cargo de lo mecánico para que nosotros, tal vez por primera vez a esta escala, podamos dedicarnos al trabajo que solo los seres humanos pueden hacer. Y eso nos deja con una última idea para la reflexión. Quizás la IA no es una amenaza para nuestra inteligencia, sino una invitación a redefinir qué significa ser inteligente en el trabajo. Si una máquina puede hacerse cargo de las tareas que hoy ocupan el 80% de nuestro tiempo, ¿qué cosas asombrosas descubriremos que somos capaces de hacer con toda esa libertad cognitiva recién encontrada?